Bueno, pasaron las internas abiertas obligatorias y bueno, el gobierno nacional no ha salido bien parado dentro de lo que es la estructura del país. El dólar bajó 2 puntitos ayer, por un lado. Por otro lado, le están pidiendo un cambio al presidente de gabinete y dentro de eso es apuntado, el sector duro del kirchnerismo apunta contra Guzmán. Ayer el presidente, o los datos que se están dando a conocer, es que el presidente no quiere cambiar su gabinete y si habría algún tipo de cambio sería el 14, después del 14 de noviembre. Bueno, en este contexto, ¿qué podemos decir? Bueno, lo primero que hay que decir es que la elección del domingo fue una elección categórica. ¿En qué sentido? Que es algo que nosotros decíamos la semana pasada. Es muy difícil que tengamos el domingo, decíamos, una elección categórica porque las encuestas están dando una paridad, están dando incluso 4 puntos arriba al oficialismo, y no nos marcaba ningún tipo de encuestas que iba a ocurrir lo que ocurrió, que es una victoria contundente de los distintos espacios de la oposición que han obtenido una ventaja muy importante en gran cantidad de distritos a lo largo y a lo ancho de todo el país. En consecuencia, esa victoria o derrota, como se quiera llamar, depende de dónde se lo mire, es categórica. ¿Y qué significa esto? Que el mercado empezó a tomar sus decisiones a partir del día lunes. Ustedes lo han visto que el dólar bajó un poquitito, pero al inicio de la jornada había bajado un 11%, y que las acciones argentinas subieron casi un 20% y después terminaron, el índice Merval terminó subiendo un 5%. Esto es decisión que está tomando el mercado en función de el resultado electoral. Desde el punto de vista económico, lo primero que tenemos es eso. Lo segundo que tenemos, y me parece prudente lo que dice el presidente, es primero hay que esperar una semana como para ordenar las ideas, barajar y dar de nuevo, y no me gustaría que se empiecen a tomar decisiones apresuradas, corriendo detrás de los problemas, tratando de ganar una elección. Me parece que el gobierno de Alberto Fernández lo que tiene que pensar no es en la elección de octubre, sino en cómo administrar la salida de esta gran cuarentena que hemos vivido para los próximos 2 años, y cuál es el plan de gobierno que tiene que desarrollar para que la Argentina se encarrile y marche. Si logra llevar adelante ese plan de gobierno y encarrilarlo, le va a ir seguramente muy bien en las elecciones del año 2023, y si no lo logra, la sociedad lo reemplazará, eso no tengamos ninguna duda. Pero me parece que no sería un error muy grave pensar por parte del gobierno en las elecciones, como ya hablan en algunos espacios. Yo escuché algunos sectores dentro del gobierno diciendo hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Bueno, ¿con qué dinero se hace eso? ¿Con qué plata vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque venimos de una crisis de 2018 hasta 2020, hasta 2019 que fue tremenda, y de 2020 hasta 2021 que fue peor todavía, también por la situación pandémica que hemos vivido y por un montón de cuestiones que hemos pasado. En consecuencia, hay que tener cuidado con lo que se piensa hacer y hay que ser ordenados. Y voy a un ejemplo. Cuando Macri perdió las elecciones en el año 2019, las PASO, los 2 meses que siguieron a las PASOs fueron un tren de decisiones apresuradas, equivocadas, y fue la campaña electoral más cara de la historia con los dineros de todos los argentinos. Espero que esto no pase ahora y que no se repita esa historia, ¿no? Bueno, ahora bien, se anunció, ya está el anuncio de bonos a los jubilados, eso por un lado. Por otro lado, la idea estaría en inyectar dinero, pero ¿dinero de qué lado? Por un lado, los bancos les están diciendo al gobierno nacional, pará, no podemos inyectar más dinero porque está delicada la situación de endeudamiento que tiene la gente a nivel país, y si inyectamos más dinero es inyectar más deuda hacia adelante porque la gente va a tomar ese dinero y se va a endeudar más con los bancos. Y por otro lado está la situación de que, por ejemplo, hoy se está dando el dato del INDEC de cuánto fue la inflación del mes de agosto. Y después está la otra sensación de que la gente, más allá de que se tiña de amarillo o se destiña de amarillo el país, tiene que ver que la gente votó con el estómago en ese sentido. Hay un No voto tengas, estómago en este sentido. no tengas ninguna duda que lo que decís es correcto. Acá lo que ocurrió fue que no se pudo domar el proceso inflacionario,
se subestimó el proceso inflacionario en cierto punto y en cierto modo. Yo recuerdo el año pasado, en algún momento se decía, al final vieron que emitir no genera inflación, que esto y aquello. Se subestimaron un montón de variables y el gobierno lo que está teniendo es 2 años de gestión continuos en donde el salario está perdiendo con la inflación y ya veníamos de 2 años en donde el salario venía perdiendo con la inflación, tanto el salario como jubilaciones, como pensiones. Entonces, y además de todo esto tuviste un precio internacional de soja, trigo y maíz y que te empujó el costo de la carne a un número altísimo y los argentinos hemos puesto en la parrilla cada vez menos kilos de carne cada fin de semana y eso fue un detonante para toda la sociedad, el no poder comerse un asado, el no poder ir al súper y ver que los precios bajen, el no poder cumplir con la canasta básica familiar. Entonces el gobierno me parece que no observó todas estas cuestiones y lo pagó en las urnas. Ahora, vos muy bien lo decís, Dani, hay que ser muy cuidadoso y tienen razón lo que se manifiesta, hay que tener cuidado con las propuestas faraónicas que están llevando algunos dirigentes porque se puede descarrilar algunas cuestiones, el gobierno puede entrar en una situación en la que los bancos vean un desborde de decisiones que hagan que los bancos y que la gente le preste cada vez menos dinero al Estado y tengamos un problema de no poder renovar la deuda constante que tenemos todos los meses que ir renovando, el rolobeo de deuda se llama eso, toda la deuda que el Banco Central tiene colocada mes a mes y que hay que renovar. Hay que tener cuidado y ser ordenado, es un momento para estar frío y pensar con mucho cuidado y no pensar en la elección de octubre, sino pensar en la gestión. Alberto no tiene la gestión perdida, el gobierno no tiene la gestión perdida, pero para eso tiene que poner en el equipo a jugadores que estén a la altura. No podemos jugar con amateurs. Esto lo vengo diciendo del primer día que gobierna Alberto Fernández. No puede ser que gente que no ha terminado la universidad esté a una puerta de Alberto tomando decisiones para todos los argentinos. Cuidado, en cargos relevantes, cuidado con esas cosas. Sí, me da la impresión, Matías, que en todo caso hubo algunas políticas de Estado tibias tratando de controlar esto que vos venías planteando. Por ejemplo, control de precios. Y en control de precios falló el Estado, eso es evidente. No se pudieron concretar bajo ningún punto de vista, ni hoy ni nunca, yo te diría en la Argentina, medidas desde el Estado que permitieran controlar los precios. Y por otro lado, se me ocurre también que las otras medidas que tenían que ver con impulsar el consumo, como por ejemplo lo anunciado hace un par de meses atrás, de ahora 12, ahora 18, ahora 24, ahora 36, se encontraron con una situación no resuelta, que es el hecho del endeudamiento de la sociedad y por lo tanto la imposibilidad de que esa gente consuma porque no tiene margen para hacerlo. Y eso es lo que se debería haber resuelto con los bancos antes de hacer el anuncio que se hizo, porque además convengamos que la gente ante el anuncio fue e intentó consumir y le dijeron, mire, no se puede. Sí, es muy buena esa observación, Héctor, porque ahí lo que falló es el diagnóstico. Vos querés llevar adelante una política de expansión crediticia, pero después no tenés la calificación crediticia por parte de la gente. Sí, ahí tenés un fallo de diagnóstico, como fue un fallo de diagnóstico pensar en un IFE para 2 millones de personas y terminaron siendo casi 10 millones de personas, que te obligó a una emisión que te generó una inflación casi descontrolada en algún punto. El doble de emisión el año pasado, el doble de emisión este año, vamos por lo que se pensaba y ya estamos emitiendo y uno intuye que de aquí al 14 va a haber más emisión porque, digamos, la política va a ser inyectar dinero a como sea, después vemos cómo arreglamos. Pero, digamos, esa va a ser la política. Nada indicaría que iríamos por otro lado. Y también, yo pregunto, y con esto cierro, porque tengo el móvil aparte, pregunto, ¿por qué los iba a votar? El supermercado arriba, la inflación arriba, una gestión de falta de vacunas. A todo eso sumalo, falta de vacunas es una gestión distinta respecto a lo que tiene que ver en lo sanitario. 113.000 muertos. ¿Qué cosa tenía a favor para que la gente lo vote? Nada. Sí, y a eso sumale
sumale como dato puntual la foto de Olivos, que no fue una cuestión menor. Sí, ya lo sé. Pero no quería entrar en esa cuestión en donde fue muy mediático y de donde ahí hubo operaciones mediáticas. Iba a ir a lo práctico sin entrar en operaciones mediáticas. 50% de inflación. ¿Por qué te voy a votar? Tengo el 50% de inflación. Sí. Me duele ir al supermercado, me duele cargar nafta, me duele pagar el seguro del auto, a ver, no me alcanza. Y gran parte de la clase media, gran parte, para no decir casi la totalidad de la clase media, endeudada en tarjetas mal. Entonces, explícame por qué te voy a votar. Y totalmente. Bueno, eso es lo que pasó. Y ese reflejo se ve en que el voto que logró captar el gobierno nacional es un voto ideológico y que va a estar con el gobierno, haga las cosas bien o haga las cosas relativamente mal o las haga muy mal. Yo entiendo que hubo una pandemia en el medio que a todos los oficialismos a lo largo y a lo ancho del mundo los impactó y les generó a muchos oficialismos perder elecciones, y eso también lo está pagando el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, eso no quita a que el gobierno no haya tenido un plan de gobierno, un plan económico, un orden en las decisiones y una estrategia clara y concreta hacia dónde la Argentina tenía que ir. No tuvo plan de gobierno, no tuvo, tampoco, no lo tuvo, Mati. No lo tuvo. No tuvo plan económico, entonces, ¿qué te voy a votar? ¿Entendés? Exactamente, la gente terminó observando eso, pero ojo, eso fue lo que pasó. El gobierno lo que tiene que ver es qué es lo que viene. Y el gobierno tiene que ordenar ahora sí en serio qué es lo que viene, y para mí tiene que haber un cambio importante en algunos aspectos y un cambio de roles y de nombres en muchas áreas del Estado, con gente profesionalizada para tomar decisiones y con experiencia para tomar decisiones, cosa que yo no la veo, y que si esto sigue así va a seguir por el mismo rumbo, eso no tengamos ninguna duda. Cuando el presidente tuvo que salir a aceptar la derrota, dijo, algo habremos hecho mal. Hicieron todo mal. No es. Sí, yo no sé si están así, yo no sé si todo bajo ningún punto de vista. Lo que me parece sí es que lo que mucho se critica, que es el tema de la emisión, traducido en términos inflacionarios, bajo ningún punto de vista llegó a traducirse en inflación lo que se suponía que podía llegar a pasar. ¿Un 50% te parece que no? A mí me parece que... No, lo que decían los gurúes de la economía... Bueno, pero... Era que... No. Estamos entrando... Perdóname una cosa. Te escuché atentamente, dijiste que fue lo que pasó, Muy bien. Los gurúes de la economía lo que decían era que la manera en que se estaba emitiendo iba a traducirse en una hiperinflación, cosa que no ocurrió. Independientemente, todavía no ocurrió. Todavía no ocurrió. La puede generar el sistema financiero no controlado por el Estado. Ya le dijo el sistema financiero, no tenemos, está delicado todo, no tenemos para inyectar plata. Bueno, no te vamos a dar para inyectar plata. Pero eso no es una cuestión de gobierno, Daniel. Discúlpame, porque ya no es una cuestión. No es una cuestión de gobierno, que el gobierno a esta altura del partido, con el poder que tienen los sectores financieros, no es vos hagas lo que hagas con el gobierno, si el sector financiero te decide voltear, te va a voltear. Perfecto, y el gobierno... Y esto es la historia no de este gobierno, del país. Pero el gobierno terminó de meter la cabeza ahí cuando todos los planes sociales, todos los planes a los monotributistas, todo lo ató a los bancos. Insisto con una idea. Insisto con una idea. La idea es que el proceso de emisión monetaria que hubo en la Argentina, que fue un proceso muy importante de emisión monetaria y que le dio alas a un sector social muy postergado para tener cómo sobrevivir, eso no tuvo desde el punto de vista financiero el resultado que planteaban los sectores de los gurúes financieros. Así que veremos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con el tema de la emisión y con el efecto inflacionario que pueda llegar a tener. Lo cierto es que el mentalismo, la mentalidad populista de no crear trabajo y de financiar situaciones en esa característica determina... ¿Vos te crees que el sistema financiero tiene ganas de generar puestos de trabajo? No estoy defendiendo el sistema. Bueno, no te defiendo. No, pero Héctor, no estoy defendiendo el sistema financiero. Me parece que te estás equivocando porque estás poniendo cosas en mi boca que no estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno, y Mati, en esto creo que vamos a coincidir y vamos cerrando porque tengo el móvil, que el gobierno, primero,
no tuvo un plan económico, fue populista, tiró plata, inyectó plata más de la que tenía que inyectar. Y bueno, pero esas cosas, al no tener un plan económico, ¿entendés? Olvídate del sistema financiero. Se traduce en lo que tenemos hoy. ¿Entendés? El gobierno no planificó esto. Ajá. No planificó la inyección de plata a los sectores. ¿Que era necesario? Sí, no te estoy diciendo que no era necesaria. Pero digamos, no había una planificación. Mati, ¿estoy tan equivocado? A ver, yo en aras de buscar un punto de encuentro coincido con muchos aspectos que dice Héctor. Héctor lo que dice es que la proporcionalidad de la emisión no se tradujo en la misma proporcionalidad que decían los economistas en un proceso hiperinflacionario, cosa que nosotros decíamos que no iba a pasar. Bien. Lo que sí yo quiero dejar en claro es lo siguiente. Esperemos un par de meses. Yo lo que quiero dejar en claro es lo siguiente. El gobierno de Alberto Fernández asumió con una herencia que no supo magnificar y demostrar, que esa herencia a los 3 meses le impactó de lleno una pandemia brutal y tuvo que improvisar e improvisó mal. Ahí empezaron los errores no forzados, más una herencia muy compleja, una herencia salarial, una herencia de jubilaciones que venían de 2 años, más allá de la herencia de deuda que la Argentina tuvo que reestructurar, había una herencia social muy grande, una pobreza muy grande, una indigencia muy grande y un problema en los salarios atrasados y en las jubilaciones que venían 2 años seguidos perdiendo con la inflación, y no lo supo resolver y no supo resolver el problema inflacionario y tomó un conjunto de decisiones desordenadas. Muchas de ellas eran buenas para atender situaciones muy delicadas a lo largo de la pandemia, que le permitió a mucha gente a lo largo del año pasado morfar, la verdad que le permitió morfar, y que muchos gobiernos a nivel nacional instrumentaron las mismas medidas, pero lo que pasa es que la Argentina no tenía la espalda para tomar demasiadas medidas. Se tomaron las que se pudieron y muchas se tomaron mal. Se utilizaron recursos en cosas que no se necesitaban. Y se las llevaron otros. Llevaron otros. Vos no podés emitir un IFE y que se te dé vuelta a un grupo de la sociedad comprar dólares. Claro. No podés cometer ese error. Entonces, bueno, pero a ver, el gobierno... los argentinos somos los argentinos también. Bueno, pero salieron a comprar. El gobierno no hubo la forma de frenar eso. No. Conozco varios que fueron a comprar dólares el lunes, sí. Dale. Mucha gente fue a comprar dólares el lunes, totalmente. Por supuesto. Teniendo un presidente como el que tenemos, ¿qué vas a hacer, Héctor? No te queda mucha opción, No es el presidente.